Pues dice ahí, dulces como la miel. No es el título de una canción, ¿eh? No crea eso. Pero si pudiéramos trasladar esto a lo que podemos llevar más a la práctica, diríamos que la palabra de Dios, los mandamientos son dulces como la miel, ¿verdad? Hemos estado hablando de los mandamientos, pero para efectos prácticos, para que podamos entender mandamientos, vamos a entender como palabra de Dios, como Biblia, ¿ah? Porque a veces algún término puede limitar mucho y podemos estar pensando simplemente en los 10 mandamientos. Y creo que es más seguro que podamos hablar de la palabra en todo su contexto y amplio contexto, cómo nos puede venir a fortalecer, construyendo mi vida sobre la palabra de Dios, que podría ser un subtítulo de que la palabra es dulce como la miel. Pero la palabra también tiene partes duras, de exhortación también. No siempre va a ser algo, no siempre van a ser cariñitos, porque a veces mucho nos gusta eso. Hoy en día notamos que nosotros notamos hoy en día que muchas veces la iglesia y la gente quiere bendición de Dios, quiere ser bendecido por Dios. Y eso es lógico, pero ¿cuánto estamos dando a cambio? O sea, la salvación, nosotros estamos claros, es algo que no tiene valor, es invaluable, pero muchas veces cuando llega la hora de que venimos a la iglesia y queremos bendiciones, pero no estamos comprometidos, no estamos construyendo nuestra vida sobre la palabra de Dios. Queremos vivir como si fuésemos hijos de Dios, queremos vivir como si estuviésemos construyendo nuestra vida sobre la palabra de Dios, pero no estamos viviendo en la palabra de Dios. Y eso es extraño. No estoy siendo fatalista al 100%, yo sé que todos nos esforzamos por querer vivir una vida mejor, pero lo que quiero decir es que muchas veces estamos buscando esa bendición de Dios y nos esforzamos, pero no nos esforzamos para vivir una vida como la que Dios quiere. Necesitamos aprender de la palabra, necesitamos amar la palabra y necesitamos vivir la palabra de Dios, vivir, aprender, amarla. Esas son las cosas claves en la vida cristiana. Hay 4 componentes claves que a nosotros nos ayudan a construir nuestra vida sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Un componente es escuchar la palabra aquí, el sermón. Por eso es importante venir a la iglesia, dice la palabra de Dios, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. No podemos dejar de reunirnos, porque es muy importante. Nosotros vivimos para esto. Nosotros hemos recibido la salvación de parte de Dios. O sea, lo que podamos hacer es poco, es muy poco. Un componente importante a la hora de vivir y construir mi vida sobre la palabra de Dios es el sermón. Otro componente son los estudios en grupos pequeños, algo que a veces iglesias lo hacen mucho, otras veces se hace poco, pero tienen una riqueza tremenda. Sobre todo los estudios en grupos pequeños en las casas, donde se puede platicar, se puede hablar, se puede aprender. Ese es un segundo componente. Hay un componente devocional diario. Se me olvidó traer el Hoy con Dios y iba a traer para mostrarlo. Otro componente que nos lleva a construir nuestra vida sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, es el Hoy con Dios, el librito pequeño. Fíjese que el Hoy con Dios cuesta 20 pesos. Cada 3 meses. ¿A usted se le hace caro pagar 20 pesos cada 3 meses? Nada, ¿verdad? ¿Y pagar 40 pesos cada 3 meses se le hace caro? Compre uno para usted y regale otro. Un componente importante de construir la vida sobre la palabra de Dios es la vida devocional, el devocional diario. El Hoy con Dios nos da una identidad como Iglesia del Pacto, porque nosotros escribimos acá. Escribimos y podemos exhortarnos los unos a los otros y animarlos. Así que yo le desafío, el Hoy con Dios recién salió, hoy lleve 2 Hoy con Dios. Lleve uno para su vida diaria y lleve otro para evangelizar y de hacer discípulos a todas las naciones. El gran mandamiento, la gran comisión, y el gran mandamiento es amar al Señor y a nuestro prójimo, pero también amamos a nuestro prójimo compartiendo la palabra de Dios. La gran comisión, o como diría por ahí alguien, la gran omisión,
que omitimos muchas veces. Y un cuarto componente es tratar de memorizar también la palabra de Dios. Esas son cosas importantes. El sermón el día domingo, el grupo pequeño, el devocional diario y la memorización de la palabra de Dios son cosas que van a hacer que nosotros empecemos a construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Qué importante. Jesús terminó el sermón del monte, el sermón más famoso de toda la Biblia, contando una historia. Fíjese que él contó una historia muy importante. Él dijo esto. Lo voy a leer, luego les voy a dar otra cita donde vamos a basar el mensaje. Esto quiero leerlo como historia. Dice, él dijo, había 2 hombres que fueron y ambos construyeron casas. Las construyeron sobre diferentes cimientos. Uno de los hombres construyó su casa sobre el cimiento de roca sólida, el otro construyó su casa sobre la arena. Su cimiento fue arena. Luego las inesperadas ráfagas de viento vinieron, las pruebas y las tormentas de la vida. Vino un gran tsunami, una ola de mar, y arrasó las casas. Los vientos llegaron y las inundaciones subieron y golpearon contra las casas. La casa que fue construida sobre el cimiento de arena se derrumbó, pero la casa que fue construida sobre el cimiento de roca sólida fue capaz de soportar las tormentas de la vida. Jesús dijo después de contar esta historia en Mateo 7:24, por tanto, todo el que me oye estas palabras, o sea, los mandatos, los mandamientos, la palabra de Dios, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Construyó su casa sobre la roca. Fíjese que en nuestra ciudad hubo un tsunami en el 2010 y luego vivir esa experiencia cuando estuvimos trabajando con los equipos de ayuda allí, luego del tsunami, después volvimos un año después con el Covenant Merge, ahí a la zona. Estuve ahí también con David Marr grabando unos videos para que la organización de Covenant World Relief pudiera ayudar. Y fíjese que una de las cosas que nos dimos cuenta es que en parte de la ciudad entró una ola gigante que estiman que fue de 14 metros por mediciones, la más grande, y vimos que arrasó con casi todo, pero hubieron casas que quedaron. ¿Y saben qué? Eran casas así de esas de concreto, pero gruesísimas, y que se notaban que estaban bien asentadas. Esas sí, las otras pues arrasó con todo, pero hubieron unas que quedaron ahí, así muy inmóviles, ahí bien paradas, porque estaban bien construidas. Y es algo de lo que dice el Señor en esta historia, sobre qué estamos construyendo nuestras vidas. ¿Sobre qué está construida esta iglesia? Sobre como dicen que está como hay rocas aquí, pero que está bien agarrada. Bueno, qué bueno es eso, porque yo vivo al último arriba, entonces si se cae me va a dar mucho miedo. Fíjese que construir la vida sobre cosas sólidas, cómo construir la vida sobre la Biblia, sobre los mandamientos de Dios, para que construyas un cimiento sólido en la roca, así que cuando vengan las tormentas de la vida y las situaciones difíciles no nos pueda conmover, porque inevitablemente esas tormentas van a llegar. Claro que sí, va a llegar el momento difícil en nuestra vida, va a llegar la situación. Y es ahí cuando vemos si estamos sobre la roca o no estamos sobre la roca. Y a veces hay situaciones muy pequeñas que a hermanos los devastan. Hay hermanos que se enfrían simplemente porque las cosas no resultaron como querían que resultaran o porque salieron mal. Y ese es el momento cuando uno evalúa y dice, ¿estaba mi vida construida sobre la palabra de Dios? Nosotros no sabemos lo que va a pasar este 2014, pero sí les garantizo que van a haber tormentas en la vida. A lo mejor a usted no le va a pasar nada, quizás este año no. Y ojalá que nunca nos pase nada. Pero cuando pase, ojalá que nuestra vida esté cimentada sobre la roca. Debemos construir no sobre la cultura moderna, sobre las modas, sobre lo que nos dice el gobierno, sobre lo que nos dicen las instituciones. Quizás estoy hablando de cosas superficiales, no estoy hablando de cosas profundas que nos ordena el gobierno. No estoy hablando de esas leyes, pero tenemos que construir no sobre las modas y las situaciones que están pasando hoy en día. Hoy en día es muy fácil para la gente que está deprimida y que tiene situaciones difíciles comprar. A veces pienso que al capitalismo actual le interesa que nosotros seamos más desvalorizados humanamente. ¿Para qué? Para que busquemos la valorización como seres humanos en comprar cosas, en adquirir.
Y pensamos que llenarnos de esas cosas y construir nuestra vida en torno a cosas materiales nos puede llegar a ser felices, y no nos va a llevar a ser felices. Debemos construir sobre una verdad inmutable, una verdad que no cambia. Construimos sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios, y entendemos los propósitos de nuestra vida. Ahí no necesito comprarme una pantalla de 100 pulgadas para sentirme bien. Ahí necesito entender la vida de acuerdo a los propósitos que Dios me dio a mí. Y eso solo lo va a entender viviendo y construyendo su vida sobre la palabra de Dios. No hay otra cosa. Podemos hacer miles de cosas en la vida, pero no vamos a estar felices. Usted está construyendo su vida sobre los mandamientos de Dios, sobre la palabra de Dios, porque podemos decir, son tan dulces como la miel, pero es una cosa sentirlo, o decirlo, o tener la buena intención, pero otra cosa es hacerlo. Por ahí encontré una cosa que compartí en el estudio hoy en la mañana, decía que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Me dio mucha risa. Yo sé que es algo exagerado, pero me da risa escuchar esa frase, y la leí por ahí de una persona. Pero es más que eso. Construyamos nuestra vida sobre la roca. Yo creo que tenga su Biblia abierta en Santiago 1, del 19 al 25, que va a ser el texto donde nos vamos a basar. ¿Cómo construir nuestra vida sobre la palabra de Dios, sobre la roca? ¿Cómo construirla? Yo le voy a leer aquí, versión Reina Valera. Santiago 1, del 19 al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Más el que hubiere mirado atentamente a la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, tal será bienaventurado en su hecho. Creo que esta es la versión Reina Valera más antigua, me estoy dando cuenta. Yo utilizo ahí mi computadora y la copié de ahí, creo que es la versión Reina Valera más antigua, pero entendemos lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. La respuesta es mirar la manera en que Dios nos ha diseñado, en la manera en que Dios nos formó. Así nosotros podemos ir construyendo nuestra vida sobre la palabra de Dios. Dios nos dio sentidos, nos dio 5 sentidos: escuchar, oler, ver, probar y tocar. ¿Cierto? Eso nos enseñan en el kinder o en el primaria, nos enseñan los 5 sentidos. Bueno, Dios quiere que aprendamos a encontrar la Biblia con cada uno de estos sentidos también. Eso es algo que a nosotros cuando nos enseñan cuando pequeños decimos, pues sí, ya sabemos que el oído, la visión, el tacto y eso. Pero ahora quiero que compartamos algo, quiero que analicemos algo en relación a que Dios quiere que aprendamos a encontrar o a fundamentar nuestra vida sobre la Biblia en torno a cada uno de estos sentidos. Y vamos a ver esto. O sea, a lo mejor podemos encontrar cosas interesantes. Si usted está tomando nota o de los que acostumbran ahí a escribir, lo primero es que necesitamos recibir la palabra de Dios con mis oídos. Necesito recibir la palabra de Dios con mis oídos. Estas son cosas básicas, hermano, pero que no las hacemos. Porque alguien puede decir, pero si es básico. No los hacemos, necesitamos seguir reflexionando. Recibo la palabra con mis oídos. La recibo con mis oídos. Estamos hablando de escuchar la Biblia, escuchar la palabra de Dios, escuchar cuando Dios nos habla también. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Entonces, cada vez que escuchamos a un pastor, cada vez que escuchamos a alguien enseñando un mensaje, un sermón, escuchamos un maestro de la Biblia o un estudio bíblico, compramos un CD con un estudio bíblico, estamos escuchando la palabra, nuestra fe se está edificando, estamos escuchando, nos estamos edificando. La fe viene como resultado del oír y la fe es creer, la fe es poner en práctica. Abraham, el padre de la fe, ¿por qué fue llamado padre de la fe? Porque puso en práctica la palabra, porque la fe no es algo que no pueda tocar. La fe tiene que ser tangible, tiene que hacerse tangible. No puedes vivir una fe simplemente en ideas platónicas, en ideas que están ahí en un mundo imaginario. Tienen que concebirse y tomar estructura en la vida. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si voy a construir mi vida sobre la palabra de Dios, debo recibirla con mis oídos. Recibir la palabra de Dios con mis oídos, eso es muy importante. Echemos un vistazo y veamos lo que dice Santiago sobre esto. En Santiago 1:19, todos deben estar listos para escuchar, dice Santiago. Listos para escuchar y ser lentos para hablar, dice, y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia, dice, y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Dice, estar listos para escuchar. Sea pronto para oír, dice la palabra, dice Santiago. Sean prontos para oír. Debemos estar listos para escuchar. ¿Y cómo escuchamos? Con nuestros oídos, hemos escuchado la palabra de Dios. Lo segundo que dice ahí, y él dice recibir con humildad la palabra. Así que este pasaje enseña que debo recibirla con mis oídos, pero con humildad en mi corazón también. Recibir con humildad la palabra. Hay una palabra, la palabra que utiliza en griego ahí, Santiago, es dekomai, y literalmente el término es hospitalidad. Es una palabra que utilizaban en el griego también para hablar de hospitalidad, de recibir bien. Significa darle la bienvenida a un extraño, o sea, decirle pase usted, entre aquí. Y eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, recibirla bien, recibirla con humildad. Si vamos a dejar que la Biblia entre a nuestra vida, tenemos que empezar con abrirle las puertas de nuestro corazón cuando escuchamos la palabra, porque no es simplemente eso, escucharle, sino que tengo que darle la bienvenida a la palabra y decir, ok, Señor, yo acepto que lo que se está hablando es verdad y lo asumo y lo quiero llevar a la práctica. Necesitamos hacer eso. Dice recibir con humildad la palabra de Dios, dejar que la palabra sea sembrada en nuestros corazones. Esta palabra de sembrar a menudo se utiliza en la Biblia, ¿verdad? Nos habla de sembrar la buena semilla y de que crezca en nosotros. La semilla es la palabra de Dios y la tierra es nuestro corazón. Ahora, hay que preparar nuestro corazón, claro que sí. ¿Alguien ha tenido la experiencia de ser agricultor por algún tiempo? Yo he tenido la experiencia de ser agricultor. Ahí con mis abuelos, ahí con mi papá, y plantar. Y no es cosa llegar y tirar la semilla así, nada más. Sino que el terreno se trabaja, se abre, se muele la tierra. Tiene que quedar bien dócil la tierra para poder poner la semilla también. Eso es importante. Y es cómo trabajamos nuestro corazón. Porque cuando plantamos, fíjese que usted puede tomar la misma semilla. Y a mí me pasó cuando estábamos ahí con mi papá plantando jitomates, y poníamos ahí, y de repente habían unos jitomates que crecieron muy, muy bien y muy grandes, y otros pues más o menos, y otras plantas que quedaron ahí chicas, y los jitomates pues no se veía nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Era el terreno, porque la semilla era la misma, era el terreno, que en algunas partes se le puso más abono, y en otras partes no se molió bien la tierra. Hay que preparar el corazón. Es lo mismo para nosotros. Para escuchar a Dios, nuestro corazón tiene que estar preparado. ¿Qué pasa si la palabra, si llegamos a la iglesia atrasados, por ejemplo? ¿Qué pasa si llegamos atrasados a la iglesia? Lo que va a pasar es que vamos a llegar atrasados, no va a encontrar estacionamiento, viene discutiendo con la esposa, llega tarde, lo vieron que llega tarde. Primero
es una falta de respeto. Nosotros sabemos que necesitamos llegar temprano. Yo sé que muchos tienen situaciones y todos cometemos ese error. Ok, debemos estar dispuestos también a asumir lo que también es una falta, y sobre todo si lo hacemos con Dios es peor aún. Pero si salimos así, llegamos tarde y venimos acá y estamos y nos sentamos y venimos enojados y decimos, ya estoy listo para escuchar la palabra de Dios, usted no va a recibir nada. No. Ahora alguien puede levantar la mano y decir, no, pero yo llego enojado y aquí se me pasa. Bueno, usted es una excepción y puede pasar. Claro que sí puede pasar. Alguien que venga mal, pero la alabanza, que tiene el propósito de suavizarnos, de adorar a Dios, nos puede ayudar a calmar un poquito esos ánimos, y puede ser así. Pero generalmente no la vamos a hacer y vamos a estar frustrados. Por eso que necesitamos trabajar nuestro corazón. Es importante trabajar nuestro corazón para que escuchamos la palabra, pero necesitamos tener un corazón preparado. Tenemos que venir con humildad aquí. Humildad recibiendo la palabra del que predica, humildad en nuestro corazón. Es muy, muy, muy importante eso. Es muy importante. Para una buena recepción de la palabra de Dios necesitamos tener algunas actitudes. ¿Ah? ¿Usted se acuerda cuando los televisores usaban esas antenitas así? Que se movían, ¿cierto? Que uno estaba moviéndolo para que recepcionara bien. Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, teníamos una antena afuera que había que salir a moverla. Según el canal que quisiéramos ver, pues había que moverla hacia un lado, ya para ver bien ese canal. Y si queríamos ver el otro, el partido de fútbol de la selección chilena, pues había que salir a moverla al otro. Y si estaba lloviendo, pues había que salir igual. Y si yo estaba en la casa, que era el más pequeño, pues tenía que salir yo. Entonces, había que estar moviendo para allá y para allá, para todos esos lados. Bueno, eso nosotros no lo hacemos ahora, pero se ha fijado que cuando está con el celular en un lugar donde no agarra bien la señal y se está perdiendo, usted se mueve y usted empieza a decir, ¿me escuchas ahora? Me estoy buscando una buena recepción. Bueno, para poder escuchar la palabra, escuchar a Dios, hay que tener una buena recepción, y la Biblia dice que es un asunto de actitud del corazón. Del corazón, es un asunto de actitud de nosotros. Nosotros tenemos que tener esa buena actitud. Y hay 4 actitudes que nosotros podemos tomar a la hora de escuchar la palabra de Dios. La primera dice que estar en silencio. Eso le podemos dar mucho significado, porque si hay alguien que está aquí haciendo bulla y sacando algo, moviendo un papel, comiéndose un dulce, y todos escuchan ahí el... Usted se puede enojar. Y está bien, a lo mejor hay que poner atención, pero si usted está con la mente aquí, a lo que se está hablando, no le interesa lo que está pasando alrededor. Ahora hay que ser tolerante, si hay un bebé o un niño también. O sea, usted se tiene que preocupar de acá, de lo que nosotros estamos hablando. ¿A poco cuando está viendo el partido de fútbol o está viendo las noticias y andan dando los niños en su casa, andan dando vueltas, usted no escucha la noticia, la escucha igual? Hay que tener la actitud en el corazón para escuchar la palabra de Dios. Pero si bien es cierto, pues hay que guardar silencio también. Para una buena recepción, para escuchar a Dios, cuando Él hable, tengo que estar en silencio. Dice, estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Ah? Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar. ¿Ah? Hay que estar dispuestos a escuchar. ¿Ah? Entonces, eso me dice mi esposa a veces, que cuando estoy hablando, no escucho a nadie. Y sí, creo que tiene razón. A veces hablo y no hago eso. Tenemos que estar en silencio. También el silencio es una disciplina importante a la hora de nosotros leer la palabra de Dios y quedarte en silencio un momento. Quédate en silencio. Escucha tu corazón, escucha tu mente, escucha las sensaciones y las cosas que Dios quiere hablar a tu corazón. O sea, estar en silencio también, dice, lo segundo es que estar calmados, estar tranquilo y lento para enojarse. Tardo para airarse, dice la palabra de Dios. Y esa es una cosa que debemos estar calmados también. Nosotros no podemos tratar de escuchar la palabra de Dios, y si nosotros estamos tan enojados, tan airados y estamos más pendientes de las situaciones que están pasando y no estamos pendientes de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando. Entonces, eso también es importante. Dice, por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para enojarse. Nosotros no nos podemos enojar. ¿Por qué no podemos escuchar cuando estamos enojados? ¿Por qué no podemos escuchar cuando estamos enojados? No escuchamos mucho cuando tenemos rabia. No escuchamos realmente, no podemos escuchar. Cuando estamos emocionalmente enojados, estamos a la defensiva.
Estamos así como que no quiero escuchar esto, no estoy de acuerdo y cualquier cosa. Necesitamos estar calmados. Tienes que estar en silencio, estar calmado. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que estemos quietos. Dice, estén quietos y conocer que yo soy Dios. Mi versión es, la versión mía que no es tan inspirada como esa es, estén callados y escuchen lo que les tengo que decir. Esa es la versión que me leo a mí mismo, para mí. Entonces, estar calmados, estar en silencio, estar calmados, estar limpios. Eso es importante. En otras palabras, no puedo tener ninguna basura en mi vida, ningún pecado acumulado. Si espero escuchar que Dios me hable, la tercera cosa es despojarnos de toda inmundicia y de maldad. Dice el versículo, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Ah? Desechar, limpiarnos de cualquier inmundicia. Nosotros somos pecadores y eso no va a cambiar, pero podemos tener otra actitud, podemos pedirle al Señor, Señor, limpia mi vida, límpiame de ese pecado, quita lo que hay mal, lo malo que hay en mí. Él dice despojándose de toda inmundicia y de toda maldad. Aquí Santiago está hablando de las actitudes que debemos tener a la hora de escuchar la palabra de Dios, y una de esas va a ser estar limpios, despojarnos, quitarnos eso, despojándonos de toda inmundicia y maldad. Es interesante que aquí hay una palabra, yo revisando ahí en el interlineal griego y en el comentario al Nuevo Testamento del griego, uno siempre, como es costumbre de las personas que pueden estudiar más la palabra de Dios, uno revisa así los versículos y ve más o menos y busca en el diccionario griego-español qué era el sentido original que tenía la palabra en el griego. Entonces uno puede buscar las palabras, verlas en el diccionario y todo eso, porque hay palabras sinónimos y en las traducciones a veces los sinónimos no son perfectos, pero aquí es interesante que la palabra para inmundicia en griego es riaparián, y esa palabra se utiliza para la cera que se acumula en los oídos, que no te deja escuchar. Interesante que inmundicia utilizaban esa palabra en el griego. O sea, Santiago cuando escribe está utilizando esa palabra y está tratando de utilizar esa palabra para decir hay que quitarse la inmundicia, eso que no te deja, eso que te impide escuchar bien. Quizás él lo está relacionando con lo que quiere decir desde el 19, de oír, de escuchar, de decir que estemos atentos a la palabra de Dios. Entonces despojémonos de eso. ¿Cómo sacamos esa basura espiritual? ¿Cómo los limpiamos? Hay una palabra clave: confesión. No esa que vamos a ir a hacer a una iglesia católica donde le decimos a alguien, porque lo podemos hacer directamente con el Señor. Confesar nuestros pecados al Señor, decirle al Señor, ¿sabes qué? Reconozco, yo estoy mal. Señor, tú estás bien, pero yo estoy mal y estoy muy mal. Estoy haciendo mal y estoy caminando mal y insisto en querer seguir mal. Reconocer ante Dios, eso es limpiarnos de la basura. ¿Podemos hacerlo también con algún hermano? Claro. La Biblia dice que podemos confesarnos los unos con los otros, no hay alguien en específico, pero sí lo podemos hacer con alguna persona, decirle, hermano, Miguel, estoy pasando esto en mi vida y estoy haciendo estas cosas que son malas y no sé cómo salir. Claro que lo puede hacer y se puede orar juntos. Así podemos limpiarnos. Otra cosa que se requiere es ser humildes. Humildes. La cuarta cosa es ser humildes. Recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes que salvará la vida. Eso dice Santiago, recibid con humildad. Recibir con humildad la palabra que es sembrada. La palabra que es sembrada en ustedes. Hablamos hace como 3 semanas sobre la humildad, así que no vamos a ahondar en esto, pero es muy importante esa actitud, el de ser humildes a la hora de escuchar la palabra, porque hay gente que viene y puede decir, no, pues no me gustó el sermón, o el predicador era así, acá no me pareció, que esto, que aquí, que tenía la corbata chueca, no sé, cualquier cosa puede decir una persona cuando no hay humildad, cuando realmente no quiero escuchar que Dios me está hablando, y me está hablando claro. Entonces ser humilde significa estar listo para hacer lo que Dios quiere que haga en su palabra también. Eso es ser humilde. Hablamos hace tiempo de la humildad. Ser orgullosos de decir, sí, claro. Sí, yo sé que hay que hacer esas cosas, pero ya. No lo voy a hacer y voy a hacer lo que yo creo que es verdad. Entonces,
la humildad son los audífonos espirituales de una persona cristiana. Eso es verdad. Si usted no es humilde, como dije hace un tiempo atrás, decía en el sermón, si usted piensa, hablamos sobre la humildad y el orgullo, si usted piensa que no necesita este mensaje, pues es la primera persona que lo necesita. La humildad son los audífonos espirituales en la vida cristiana, y yo diría incluso en la vida no cristiana, porque la humildad nos permite escuchar al otro, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta, podemos escuchar a otras personas. Tenemos las verdades absolutas de la palabra de Dios, pero hablando secularmente digo, podemos estar abiertos humildemente a aprender incluso de las personas que según nosotros son menores que nosotros. Entonces es muy importante de tener estas cuatro actitudes alrededor. El silencio, decíamos que una era importante el silencio, estar limpios, despojarnos del pecado, era importante también ser humildes. Esas son algunas de las actitudes. Bueno, y otra de las formas para construir mi vida sobre la Biblia es, escuche bien esto, leerla con mis ojos. Y si aquí estuviera el Chavo del 8 diría, jaja, maestra, póngale 0. Dice, obvio, la palabra se lee con los ojos, pero lo obvio, lo que aparentemente es obvio, muchas veces no lo hacemos. La recibo con mis oídos, pero la leo con mis propios ojos. Leo la Biblia. Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. En otras palabras, que tenemos que empeñarnos no solo en escucharla, sino pues háganse ustedes, dice, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira su rostro en un espejo. Y miró su rostro, vio el reflejo, y después de mirarse, va y se olvida enseguida de cómo es. O sea, él pone un ejemplo de que la persona va, se mira al espejo y ya se olvidó. Y es lo que muchas veces nos puede pasar un día domingo cualquiera. Escuchar el mensaje al momento que estás en el estacionamiento o ya llegaste a tu casa, pues ya, se olvidó. ¿Por qué? Leerla con nuestros ojos quizás tiene la connotación de que no solo escucharla, sino que también leerla, estar ahí escudriñando, estar buscando. Entonces sigue diciendo, quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, la Biblia, y persevera en ella no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo recibirá bendición al practicarla. Dice, no se contenten solo con escuchar, sino que lean, pero atentamente. Que tengamos una visión atenta de la palabra, no como que en la mañana me miré en el espejo y ya pasó, porque ¿saben qué? La gente olvida lo que escuchó. Usted va a olvidar este mensaje el día martes, no se va a acordar, pero puede ir a la página web de la iglesia y escucharlo nuevamente, así que no se preocupe. Pero ¿por qué pasa eso? Pasa porque así somos los seres humanos. O sea, si no logramos escribir algo, leer y tener también la audición, vamos a olvidar gran parte, 75 a 95% de lo que escuchamos. Son cifras que yo he leído, no sé si son las más exactas, pero yo creo que muchos podrían estar en acuerdo que más o menos pueden llegarse a ser cifras que uno va a olvidar lo que escuchó, si no hace la tarea de anotar eso. Yo lo sé porque a mí me pasa también y muchas veces nos pasa eso. Entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y cuando usted estudia la palabra de Dios, ¿cómo hace? Porque hay una diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia. Hay una diferencia importante. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero cuando leemos la palabra de Dios en las mañanas, ya voy a leer. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas. Amén. Ya leí la palabra de Dios y me voy a mi trabajo. No es tan sencillo como eso. No es tan sencillo como eso. Sería como dice Santiago, mirarte en el espejo y luego olvidarte de cómo era tu rostro. Sino que necesitamos leer con nuestros ojos, ver la palabra de Dios, mirarla, examinarla. Todos necesitamos estar ahí preocupados. Necesitamos buscar un poco de la palabra de Dios ahí. Tercero, una tercera manera, una forma de construir la vida sobre la palabra de Dios es la examino con mis manos y con mi boca. Aquí hay otro de los sentidos importantes. La escuchamos, la vemos, la leemos, la miramos. Ahora necesito examinarla con mis manos y con mi boca. A ver, yo necesito explicar esto. Examino la palabra de Dios con mis manos y mi boca. Esto es el estudio de la Biblia.
Examinar es estudiar la Biblia. Y aquí es donde digo, hay una diferencia entre leer la palabra, leer la Biblia y estudiar la Biblia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre leer la Biblia y estudiar la Biblia? La diferencia es que una es leer y la otra es estudiar. Así de simple. O sea, estudiar y leer. Y es algo muy sencillo. Mire, la Biblia se estudia, de hecho hay dos componentes del estudio. Escribir, yo leí por ahí, y hablar con alguien acerca del tema. Sobre todo en la forma educativa hoy en día que tiene que ver con, que es más sistémica, que es global, que uno platica y que alguien dice algo, que dejamos que la persona lo experimente, que lo haga y todo eso. Es una forma, ahí realmente se está estudiando, eso se convierte en una lectura en estudio, cuando yo escribo y hablo con alguien sobre esto. O sea, usted va a estudiar la Biblia, cuando usted en las mañanas se levante, lea, pueda platicarlo con su esposa, con alguna persona, tome apuntes, haga algo, ahí usted va a estar estudiando verdaderamente la palabra de Dios, en un grupo pequeño, en un grupo de estudio. Entonces, aquí estamos utilizando, por eso digo, la examino con mis manos y con mi boca, por eso digo eso. O sea, la examino con mis manos porque estoy leyendo y estoy apuntando cosas que me interesan, pero también estoy comentando la palabra de Dios en mi grupo de estudio pequeño. Si usted no tiene un grupo de estudio pequeño, si no se reúne con las damas, si no se reúne el día domingo en la mañana en algún lugar, es importante que usted lo haga. Lo tiene que hacer porque la vida cristiana no puede vivirse una vida aislada. Necesitamos comunicación. Dios creó la iglesia para trabajar en nuestras vidas. Usamos nuestras manos, nuestra boca para estudiar la palabra de Dios. Escribo lo que aprendo y hablo lo que aprendí. Eso es muy importante. Cuarto, la cuarta forma para construir mi vida sobre la palabra de Dios es recuerdo y repaso en mi mente. Nosotros hemos estado viendo este mes los mandamientos de Dios, pero no va a suceder mucho si nosotros no empezamos a poner en práctica maneras y formas de ir construyendo nuestra vida sobre estos mandamientos, sobre la palabra de Dios. La recuerdo, la repaso con mi mente, recuerdo la palabra de Dios, repaso la palabra de Dios en mi mente. La Biblia dice en Santiago, pero quien se fija atentamente, y eso es leerla, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, eso es repaso, persevera en ella, es repasar. ¿Ve cómo dice Santiago 1:25? Pero quien se fija atentamente, eso es leerla, en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, eso es repasarla, no olvidando, eso es recordar. Lo que se ha oído, si no haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Recuerdo y repaso en mi mente. Cuando vaya a dormirse, haga un ejercicio. Empieza a acordarse de textos bíblicos ahí y repítalos. Eso va a traer contribución también a su mente, porque cuando nosotros ejercitamos nuestra mente, nuestra capacidad empieza a ser un poco más ágil. Hay cosas del cerebro que yo no sé mucho, pero de algo sí podemos estar un poquito seguros de que si nosotros nos ejercitamos más, bueno, pues nuestra mente va a estar un poquito más ágil. Entonces, tenemos que repasar, repasar en nuestra mente, recordar. Si nosotros estamos conscientes de eso, nosotros podemos hacer que realmente la palabra de Dios cuente en nuestra vida y nosotros vamos a estar construyendo nuestra vida sobre la palabra de Dios. ¿Y por qué también es bueno memorizar? Porque cuando usted necesita una Biblia en un lugar, en una situación de dificultad, nunca hay una. O sea, usted va a decir, no tengo una Biblia, quiero hablarle a alguien del trabajo o pasó esta situación y no va a tener una Biblia y ahí le va a servir el versículo. Ahora alguien puede decir, ¿sabes qué? Es que yo soy muy malo para memorizar. Pero eso es un mito, yo creo, porque todas las personas si memorizan, todos se aprenden canciones de los años 60, de los Beatles, no sé, de los jugadores de la selección mexicana, los números de teléfono. La verdad es que nosotros memorizamos lo que nos interesa. Usted se acuerda de lo que le interesa. Y si realmente, no digo que no le interese Dios, yo sé que usted ama a Dios, pero le tiene que interesar la palabra, le tiene que interesar muchísimo, le tiene que interesar. En la Biblia tenemos palabras para todos los momentos de nuestra vida y eso es muy importante. Necesitamos repasarla y pensar en ella, meditar en ella. Fíjese que lo de meditar es una palabra muy, repasarla en nuestra mente es meditar. Pero cuando alguien dice sobre lo de meditar en la iglesia, toda la gente se escandaliza. Bueno, no sé si ahora, pero dicen, no, es que eso de la meditación es de la nueva era. Y eso. Pero no, eso no es verdad. Es meditar en la palabra de Dios, es pensar en la palabra, es quedarse un rato,
es sentarse ahí. Si usted se va a sentar ahí en la posición de flor de loto y va a empezar así a hacer no sé, eso no lo va a llevar a ninguna parte. Quizá, mire, a lo mejor puedo ser muy agresivo en eso. Cuando digo no lo va a llegar a ninguna parte, no digo que a lo mejor no le va a servir y no lo va a relajar, a lo mejor sí, puede estar en un momento interesante ahí, tranquilo. Pero entender los propósitos de Dios para su vida, darle sentido a su vida, entender para qué está aquí en este mundo, por qué Dios lo puso y por qué está pasando situaciones, no las va a entender haciendo no lo va a entender así. Eso le puede relajar y puede ser un buen ejercicio. Lo va a entender cuando medite en la palabra de Dios, cuando quizás esté en la misma posición y esté pensando y repasando versículos bíblicos en su mente y pensando, hay una promesa de Dios para los que meditan, porque si alguien dice, no, es que yo ya casi me imagino una persona más legalista que dice, no, es que en la palabra de Dios en ninguna parte dice que nosotros tenemos que meditar. Eso es de la nueva era. Hermana, lea Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estoy seguro, pero este es el único versículo bíblico donde hay una promesa de prosperidad. No estoy seguro de eso. Estoy casi seguro que sí, porque estuve recordando y buscando, pero creo que es el único texto. Si usted quiere prosperidad en su vida, medite en la palabra de Dios. Piense en lo que Dios tiene para su vida. Entonces es importante repasar y meditar en la palabra de Dios. Va a servir para construir mi vida sobre la Biblia. Y lo último, y lo más importante, para construir mi vida sobre la palabra de Dios, respondo con mis acciones. Porque el cristianismo teórico no sirve. No sirve tener el cristianismo en la mente. No sirve tenerlo en la Biblia ni el manual que nos dio el pastor para estudiar. El cristianismo sirve cuando lo llevamos a la práctica. Esta es la quinta cosa que Santiago nos dice para hacer con la Biblia. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Sean hacedores de la palabra. Sean hacedores de la palabra. Es muy importante. Dice más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Es muy importante. Respondo con mis acciones. Responder con mis acciones a la palabra de Dios. Nosotros necesitamos llevar nuestro cristianismo a un punto práctico. Dice, no se engañen. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Pensamos que si escuchamos algo ya lo entendemos. Entonces pensamos que si ya estuvimos el día domingo y recibimos la palabra de Dios y la escuchamos, con eso solamente basta. Y no basta. Déjeme decirle que no basta. ¿Por qué? Porque creer en Jesucristo es creer en un mundo muy diferente al que vemos. Creer en Jesucristo es creer que mi familia va a ser diferente, mi vida va a ser diferente. Tengo que llevar la palabra a la práctica. Tenemos que hablar del amor, de la misericordia, de la justicia. Tenemos que hablar que Jesucristo viene a restaurar las vidas, pero tenemos que hablarlo con acciones concretas. Es importante poner la palabra de Dios en práctica. Para finalizar, quiero decir que volvamos un poquito a la historia de este sermón en el monte, de esta historia en Mateo 24. Jesús dice, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica, en otras palabras está diciendo, los que son hacedores, dice todos los que, en otras palabras, los que son hacedores de la palabra, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras, el que viene a la iglesia y escucha el mensaje, pero no lo pone en práctica, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y fue grande su ruina. La sociedad posmoderna está construyendo sus casas sobre un terreno, yo diría, pantanoso. Y mucha gente en la iglesia está construyendo su vida sobre un terreno muy débil. ¿Y sabe cuál es el problema? Que aparte que usted se va a hundir, hay muchas personas que se van a tener que hundir en ese pantano para sacarle a usted.
Y yo no lo digo esto como un reclamo, sino que si me tengo que meter 1000 veces en un pantano para rescatar a alguien, lo voy a hacer, porque es el llamado que nos hace Dios. Y yo sé que usted haría lo mismo. Pero el hombre posmoderno construyó su casa y está construyendo su casa sobre un pantano que se está hundiendo, que se está hundiendo y que se sigue hundiendo. Y nosotros vamos a tener que ir y meternos en ese pantano y sacarle de ahí. ¿Ah? Y yo no quiero que eso me suceda ni a mí, ni a ninguna persona, ni a nosotros. Construyamos nuestra casa y nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo y que es la palabra de Dios. Tengamos presente eso. Dulces como la miel son los mandamientos, ¿verdad? Pero hay que cumplirlos, ¿verdad? Pero hay que construir nuestra vida sobre esos mandamientos, hay que construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Tengamos presentes estos consejos. Si alguien los quiere volver a escuchar, lo puede hacer en el sitio web. Son muy sencillos, hermanos, son consejos muy sencillos que están aquí en la palabra de Dios. Pero tratemos de esforzarnos. Vaya a un estudio bíblico, repase, estudie, escriba. Esté atento a lo que Dios le quiere hablar, medite en la palabra de Dios, tenga la actitud correcta, venga limpio a la iglesia, llegue temprano, busque la presencia del Señor. Creo que hay bendiciones muy bonitas. El Señor siempre, nunca le va a recibir con los brazos muy abiertos el Señor. Y nosotros también siempre vamos a estar muy contentos de que cada uno asista. Si usted está consciente de esto, échele ganas y busque la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te agradecemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a vivir tu palabra que es verdad en nuestra vida y a generar los cimientos necesarios, Señor, para estar junto a ti. Te agradecemos por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.